Hola, queridos seres que sois, nuevamente, y este nuevamente es en doble sentido. Primero porque quizá eh, está haciendo referencia a que estoy repitiendo esto nuevamente, pues ya lo hice hace unas horitas y al final resultó que no lo cogió. Fue muy curioso. Y eso que hubo una persona que lo estuvo viendo en directo me dijo que lo vio y lo escuchó perfectamente y al final no lo recogió la aplicación. Curioso. Lo que sucede conviene, así que bueno, entrenamiento y aprendizaje para mí. Por otro lado, pues sí, en segundo caso, si estás siguiendo esta sucesión de eventos de enojo en mi ojo o en el ojo, pues bienvenida de nuevo, bienvenido de nuevo a este nuevo capítulo de mi proceso en el ojo. No sé si se ve muy bien, tampoco os lo voy a enseñar, es profeso, aunque bueno, ¿por qué no? Lo único que si vas a comer o estás comiendo y es aprensivo a estas cosas, pues no lo mires o míralo en otro momento porque te puede causar repulsión. La cosa es que está bastante gruesa. Pues así está el orzuelo hoy. Ha bajado bastante, ha remitido después de un par de días y bueno, con un poco de ayudita y trabajando y descubriendo cosas, que es de lo que os voy a seguir con- contando ahora mismo. Entonces, esto se, como dice mi buena compañera psicosomática para sanar, os comentaba que esto el otro día que había visto que venía de algo familiar relacionado con la parte de materna de mis abuela y mi abuelo, con una palabra concreta que era ignominia. Y ella me decía acertadamente que bueno, que también estaba relacionado con un enfado que había tenido con mi pareja el día anterior, en el que bueno, pues había sido bastante fuerte y bueno, pues me estuve chequeando y así también es. Posteriormente descubrí que también estaba relacionado con mi padre, porque mi padre tenía un comportamiento de pasar desapercibido, no le gustaban las multitudes y bueno, no le gustaba mostrarse en público. O eso fue lo que yo percibí durante el tiempo que coincidí con él. Entonces, efectivamente, ahí también hubo algo que no sé si está relacionado con esto, pero sí que está relacionado en parte. Y es lo siguiente. Anteayer estaba comiendo con mi pareja y entonces me comentó que le venía un mensaje que era de mi padre y que ella le notaba presente. Yo particularmente lo estuve chequeando posteriormente y bueno, podría ser una memoria, ella lo veía claro. Bueno, ahí cada uno tenemos nuestras percepciones y bueno, pues yo a ella le doy credibilidad más que nada por lo que me comentó a posterior, que es lo que voy a contar ahora. Y me comentó que quería hablar conmigo y que le venían imágenes de que justo el día en que murió, el día en que falleció, le venían unas imágenes en las que él se estaba cambiando, eso había terminado de cambiar, iba a entrar a una habitación y entonces se acercó para entrar y vio que vio así con la puerta entreabierta que mi madre estaba dando un sobre con dinero a un amigo, a un conocido, ¿no? Cual posteriormente yo identifiqué chequeándome. Entonces, la cuestión es que, bueno, mi padre se había cambiado para ir a trabajar, entraba a última hora esa noche y entonces eso que vio no le gustó nada, lo vivió con, lo vivió mal porque no entendía por qué no se le contaba, porque no se le mantenía al margen, ¿no? De ese hecho de que mi madre estuviera dando dinero a una persona cuando al fin y al cabo, bueno,
el dinero salía de la familia, ¿no? Y en este caso, por los roles que se habían repartido mi madre y mi padre lo trabajaba y lo ganaba, aunque ella también se lo ganaba como ama de casa, así que en parte también era suyo. En cualquier caso, una mentalidad distinta, una forma de ver el mundo distinta. Mi padre lo vivió mal, como, como una traición, ¿sí? Entonces, ella... Y luego, bueno, pues posteriormente mi padre justo deberían ser las 10:30 o quizás las 10 o 9:30 cuando pasó esto, porque yo ya no estaba en casa cuando esto sucedió. La casa estaba llena de gente, era fin de semana, era sábado, y estaba llena de amigos y familiares. Y bueno, pues mi padre se cambió y cogió el coche y se fue a trabajar, y cuando se estaba cambiando para entrar en la sala de juego, pues fue cuando le dio una angina de pecho y luego un ataque cardíaco, que fue lo que certificó el forense, y chum, sí, se murió. Eh, Justamente, y esto es interesante, mi padre murió a principios de febrero de hace 40 años. 40 años, en 1985, sí. Como os comenté, creo el otro día, casualmente, muy casualmente, estamos en un año 9 numerológicamente, y uno de los aspectos del 9 es cerrar ciclos. Es decir, el 9, después viene el uno, que sería empezar algo. El 9 es cerrar ciclos, con lo cual la vida nos va a invitar individualmente, quizá también como grupo, y desde luego como planeta y como humanidad, nos va a invitar a cerrar cosas que estén abiertas. Puede que lo hagamos conscientemente o no, o puede ser inconscientemente, como está siendo para mí este caso, ¿no? Algo que no, que pensé que lo tenía pasado, que ni siquiera lo tenía en cuenta, pues me ha surgido, y parece ser que es muy importante, y está siendo fuerte para mí, en el aspecto de que fijaos cómo tengo el ojo, y cómo es de potente este tema, ¿no? Es necesario para mí cerrar algo que es mío particularmente, que quizá me está impidiendo avanzar, o me estoy impidiendo avanzar al, al retraerme, y bueno, pues estar nervioso y no gustarme mostrarme en redes y que me vean en público y hablar en público. Son, pues, de verdad que me sorprendo estando aquí delante. Entonces, bueno, si os sucede a vosotros también, pues, y a vosotras, pues, ánimo, y este mes y el mes que viene son bastante intensos. Ya lo he estado escuchando y leyendo en algunas otras canales de personas a las que sigo, como Caminando Sendero o Robert Martínez, y están hablando de aspectos fuertes, o incluso Brosa Layton, de que este año va a ser potente, y así es, y estos 2 meses muy potentes de limpiezas kármicas, de cerrar cosas, de ir hacia adentro, que también es 9, y de mirarnos, ¿no? Y transitar quizá por sitios oscuros que no nos gustaba. Así que si estás en esas o se te aparece algo, mucho ánimo, y bueno, confía. Confía, y nos toca ir hacia adentro, aunque nos guste poco, no sea agradable, y quizá nos dé miedo y sea un poco incómodo. Bueno, en fin, vuelvo al relato, que me he desviado un poco. Em, Entonces, bueno, mi padre, pues, como dije, pues falleció hace 40 años. Entonces, me dijo María que mi padre quería hablar conmigo. Y entonces esa noche estuve meditando, estuve haciendo focusing, estuve en introspección, y entregando y facilitando cosas, sobre todo relacionadas con el ojo. Y entonces, ya intuyendo, entonces me di cuenta de cómo se sentía mi padre, cómo se sentía mi padre en aquel momento. Se sentía como si estuviera, no entendía nada, estaba confuso, también lo vivía como si hubiera sido traicionado, porque no se confiaba en él, ¿no? Y
Mi padre numerológicamente era un 7. Un siete es un signo de aire y implica estar en la cabeza, con lo cual me daba cuenta cómo entro en una especie de bucle, una especie de TOC, ¿no? De pensamientos obsesivos compulsivos en relación. Es que me pasa igual, no puedo confiar, no entiendo nada de esto, me traicionan, eh, son mis amigos, están en mi casa, mi mujer me lo tiene a escondidas, en fin. Y todo eso al mismo tiempo le estaba generando una emocionalidad muy fuerte de angustia, de enfado, de ira, de incomprensión, de malestar muy fuerte. Sí, entonces se producía ese bucle que quizá muchas o muchos de vosotros conozcáis, ¿no? Que tienes una emoción o tienes un pensamiento, vuelves a pensamiento, alimentas la emoción, esa emoción alimenta el pensamiento y entras en una vorágine que es brutal, brutal. Y ahí me reconocí yo. Es decir, yo tenía una gran facilidad para entrar en eso, ¿no? En una serie de pensamientos. Además, cada vez que se producía eso, era capaz de cargarlo más e incluso utilizando mi imaginación o lo que fuera, lo iba empeorando aún más, lo iba haciendo aún más intenso, no en lo que ya había observado, sino en meter de cargas de ir a un futuro y demás. O sea, que comprendía perfectamente la situación que estaba viviendo mi padre. Así que entendí perfectamente que cuando llegó al lugar de trabajo y se estaba cambiando, o sea, con toda esa emocionalidad que tenía una persona que no la recuerdo expresarse emocionalmente, sí, con nadie. Además, era una persona que, bueno, hasta donde yo sé, tampoco es que hiciera ejercicio, aunque sí, probablemente tuviera sexo. Lo digo por el tema de descargar de alguna manera toda esa tensión de cualquier otro tipo que tuviera. Pero en ese momento no lo hizo, entonces comprendo perfectamente que colapsara. Colapsara, aunque en este caso, que es un tema cardíaco, está relacionado con un tema de territorio. Él lo vivió como con un tema de territorio que tiene que ver quizá con dinero, quizá con que en mi territorio se hacen cosas a mis espaldas, ¿no? Y no se me tiene en cuenta cuando yo soy el jefe de clan y soy el macho en este territorio. Así que lo pude comprender. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que estaba yo viviendo, porque yo todo esto estaba en meditación, ¿no? Era que lo estaba viviendo con desapego y con algo muy curioso, con lo cual me sorprendí bastante, y era que lo comprendía y no estaba generando esas emociones en mí. Sí, en eso yo estaba fascinado porque me daba cuenta como de alguna manera mmm, trataba de sentir esas emociones como había hecho anteriormente y porque tenía antes tendencia y me daba cuenta que esa tendencia también genera como una especie de adicción, ¿no? Generas un malestar, pero ese malestar estás viviendo en él habitualmente y de vez en cuando te lo ocasionas porque si prestas atención te está causando hasta placer físico. Suena muy loco y lo es. Ahora, si te pasa este tipo de cosas, o sea, este tipo de situaciones, me refiero de darle vueltas a cosas chungas a la cabeza o que tengas pensamientos que no te ayudan o tóxicos y generar unas emociones tóxicas, bueno, tóxicas, emociones asociadas que retroalimentan esos pensamientos, pues entras en un bucle bioquímico que eso se alimenta y produce cierto placer físico. Entonces, a la postre es una adicción. Entonces me di cuenta que no estaba en nada de eso y estaba gratamente sorprendido. Y entonces, bueno, pues después de darme cuenta de todo esto, me di cuenta también de que mi padre lo que hacía, estaba haciendo, estaba proyectando, en esa situación estaba proyectando lo que le pasaba en su casa, en su familia de origen. ¿Sí? Directamente. Y entonces esa falta de reconocimiento, esa falta de territorio, quiere decirse al final, al final lo que ocurre es que la vida nos va mostrando las situaciones, se van armando para que veamos lo que no podemos ver en su situación. Si yo tengo un conflicto en casa y no quiero verlo, pues probablemente lo armaré en el trabajo para que lo vea. Entonces quizás si tengo un problema
con la jefa es que tengo un problema con mamá, o si tengo un problema con un compañero es que tengo un problema con una de mis hermanas, ¿no? Y así, ¿no? Esto al final es muy claro, muy intuitivo y tenemos que tener la predisposición para verlo y no nos educan para ello, sí. Entonces es interesante ver esto porque la vida siempre se nos arma y siempre nos está montando rituales a nuestro alrededor y escenas para poder ver cosas que nosotros no vemos. Es decir, la vida, lo que vemos externamente, ese es el reflejo de una condición interna. Siempre estamos proyectando lo que nosotros vibramos, ¿no? Entonces, siempre la vida es un espejo, igual que el cuerpo es un espejo sobre nosotros mismos, sería nuestro mapa, ¿no? Lo que pasa es que no lo sabemos leer. Quizás las personas que están más metidas en psicosomática, en biodescodificación, en bioneuromoción o quizá en otro tipo de técnicas o, sí, voy a llamarlo técnicas, ¿no? Cuestiones de salud, sepan leerlo y eso son una gran ayuda, ¿no? Y un complemento a lo que hay en lo que nos ofrece esta medicina oficial, ¿no? Por lo menos aquí en Occidente, en España. Y entonces si fuéramos un iPad, pues nos saldría directamente en la pantalla, pero como no somos un iPad, tenemos un cuerpo que nos lo refleja. ¿Cómo? Pues con un osto en el ojo, un dolorcito aquí, un poco de piel seca acá, una torcedura de tobillo, en fin. Si os interesan este tipo de temas, ahora mismo, por ejemplo, psicosomática para sanar, que no sé si estará por aquí viéndonos, creo que no, pues está haciendo un pequeño ciclo sobre los huesos, ¿no? Allí hizo cadera y creo que la semana que viene hace brazos y tórax. Entonces nos va dando pistas sobre molestias o cuestiones que tengamos a dónde puede ir apuntando. Y eso, claro, es general. Luego hay que ver cada persona en concreto porque al final cada uno tiene un significado, cada situación o cada sintomatología, porque somos distintos. Bien, ya me he ido, vuelvo. Entonces estaba, como os comenté, había conectado con mi padre con esa situación por la noche, eh, mientras estaba en introspección. Y entonces me di cuenta que mi padre necesitaba un reconocimiento. Y como estaba proyectando, necesitaba un reconocimiento de su familia. Lo que pasa es que yo soy su hijo, aunque en este momento tengo 11 años más que él cuando falleció, ¿no? Entonces no me resultaba apropiado el acoger a su niño, ¿no? Entonces lo que me vino fue algo que para mí fue muy bonito y fue reconocerle como padre. Sí. Yo tenía una historia fuerte con mi padre. Hay una parte de él, una parte violenta, una parte depredadora que no me gusta, con la cual estaba bastante tocado y jodido. Y fui capaz de ni tener siquiera eso en cuenta. Entonces me di cuenta y le pude agradecer de corazón y reconocerle como padre, ¿no? Como haberme decidido a acoger en su vida, haber decidido tratarme como a un hijo y tratarme como su hijo, dándome casa, dándome, dándome educación, dándome alimentación, dándome eh, compañía, dándome un referente masculino, en fin, dándome incluso recordando alguna anécdota o alguna cosita cuando era muy pequeño, en la que, bueno, pues jugábamos y en el fondo él me quería y me tenía en cuenta, con lo cual pude reconocerle como padre, ¿no? Como mi padre y eso para mí fue muy bello, fue una reconciliación muy bella con él y quizá y también sirvió para calmar toda esa parte de él, ¿no? Porque en el fondo lo que buscaba era reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de su familia, reconocimiento como el primogénito, el reconocimiento como todo lo que había aportado y todo lo que vivió, ¿no? Cosa que él no reconocía o no lo veía, ¿no? En sus padres.
me lo veía de otra manera. Entonces, bueno, pues a partir de ese día y bueno, hasta hoy ha ido disminuyendo lo que es el orzuelo, porque de verdad que estaba, porque me disminuyó toda la parte inflamada, pues o sea, disculpa, lo que tenía inflamado también, lo que es el párpado completo, parte de abajo del ojo y demás, todo eso se disminuyó totalmente. Lo que ocurrió es que quedó lo que era el orzuelo como una bola inmensa de pus que afortunadamente no me dolía para nada, absolutamente ninguna molestia, a no ser que apretara, pero no tenía ninguna molestia. Pero sí que me he dado cuenta que el aspecto es feo, no te muestres, no me muestro, que me da vergüenza, que vaya pintas. Y por otro lado, surgió en mí un ligero miedo, ¿no? Un ligero miedo. Vaya eufemismo. En fin, un miedo a que se me enquistara, ¿no? Porque el bolón era más grande del que os he mostrado. Así que es curioso, naturalmente me lo chequeé y decidí acudir a la medicina y a la alopatía. Y como yo intuí, cuando digo me lo chequeé con la intuición, lo chequeé con origen. Algún día, bueno, pues que es una herramienta que estoy usando ahora de Brosaleiton que va muy en línea y me ha ayudado con algo que yo estaba haciendo anteriormente en relación con un curso de milagros. Simplemente para chequearme y estar alineado, ¿no? Con lo que soy y con mi intuición. Me chequeé que si era apropiado que fuera al médico y pidiera algo alopático, me dijo que sí, independientemente de que estaba utilizando origen y otras técnicas para ir bajando y curando todo el tema del ojo. Y bueno, pues también me he hecho una cremita y tal. Y bueno, pues ha ayudado a que baje y a que ya esté supurando pues apropiadamente y esté bajando toda esta inflamación. Así que, bueno, eh, es todo un proceso intenso. Quizá vaya descubriendo más cosas a lo largo todavía de los días, pues porque todavía esto está así. No ha habido el famoso milagro de, me he levantado totalmente bien y milagro, milagro, pues no, eso no me ha sucedido. Hubiera estado, hubiera sido alucinante y fantástico, ahora no está siendo así. Así que bueno, para algo será y es apropiado y también me está sirviendo al mismo tiempo para confrontarme a mí mismo, confrontar mis miedos y estar presentes delante de vosotras y de vosotros ante esta circunstancia. También me di cuenta que ha ocurrido algo adicionalmente y tiene que ver con lo siguiente. Disculpa un momento. Gracias. Eh, Ayer pasé una consulta de lo que es un cuento maestro, un cuento esencial, con una persona y resulta que es un cuento, bueno, que trata sobre nuestra infancia y nos ayuda a desvelar nuestra herida y a desvelar posibles patrones que se nos repiten, bloqueos, limitaciones, incluso podemos ver esos potenciales, ¿no? Que tenemos, esos dones, ¿no? Y cómo utilizarlos, ¿no? Como esas sombras también las podemos aprovechar, porque al fin y al cabo una sombra, como todo, lo podemos sacar la parte apropiada y la parte de luz que tiene detrás, ¿no? Es como lo de detrás de un no siempre hay un sí. Hay que encontrarlo, pero está ahí, ¿no? Si os interesa, pues lo escribís, pues puedo hablar de esto en otro momento que hay detrás de un no, detrás de un sí y demás. Bueno, la cuestión es que trabajé con esta persona y esta mañana sacando a Trotsky a pasear. Trotsky es el perro que está en casa con nosotros. Me di cuenta de algo, ¿no? Vamos a ver, el cuento ayer que tuve con esta persona, siempre hay algo para nosotros, o hay algo para mí en este caso en particular. ¿Qué me está contando? Entonces,
Me lo puse a repasar y me di cuenta que la historia del padre de esta persona es muy, muy, muy similar a la historia de mi padre. En forma, quizá no en fondo, porque claro, al final el significado que atribuye cada persona es distinto, pero en forma era similar y podía verlo en fondo. Digo, jope, jope, qué curioso, ¿no? Qué casualidad que, que esta historia, que ahora tengo yo un tema con mi padre, o que lo he tenido y lo sigo trayendo en este momento, de perdón y de integración, pues aparece una persona que le pasa algo, que su padre tiene un tema con su familia de origen y que tiene un tema con una novia y que luego tiene un tema con su futura mujer y todo es muy similar, ¿no? Y que hay secretos y cosas que no se cuentan, todo era muy similar, incluso como era similar que la herida de esta persona, de su infancia, es falta de reconocimiento en varios aspectos de su vida, como es la mía, ¿no? Falta de reconocimiento una de mis heridas, ¿no? La falta de reconocimiento. Entonces, bueno, aunque le aprovecharé para, ¿cómo se dice? Para todavía profundizar un poco más y echarle un vistazo, pues, y mirarme un poco más a ver si encuentro alguna semejanza o algo así con mi vida y tuviera algo más que me estuviera contando el cuento de ella en relación con mi padre y conmigo, pues lo repasaré. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con vosotras y con vosotros hoy. Que bueno, es un proceso que está resultándome muy, muy intenso y al mismo tiempo lo estoy disfrutando. No digo que sea momentos cómodos, pero sí lo estoy disfrutando porque está suponiendo un viaje a mi presente, a mi pasado y quizá a mi futuro, ¿no? Y es agradable por lo menos a mí, por ejemplo, en este caso, haber encontrado perdón y reencuentro con mi padre, no no con el hombre, con el violento, sino con mi padre. Bueno, si hay algo de lo que he dicho que no haya sido claro y que os interese, pues me lo dejáis en un comentario y lo procuraré aclararoslo. Sí, bueno, pues espero que tengáis y paséis un bonito día y, y si hay más cosas en este proceso, pues volveré a aparecer por aquí. Si no, bueno, pues quizá venga a contaros otras cosas y quizá ya esté totalmente curado del ojo. Así que os deseo un feliz día y por favor cuidaos y quereos mucho, que quizá os haréis falta. Chao.